Buenos días, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, la página de Encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis adquirir en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o en Amazon. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Y también hago reseñas de obras de grandes autores, como Aloma de Mercè Rodoreda o El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También hago un ciclo dedicado a la palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que grabamos fue en febrero sobre una exposición de carteles taurinos en los que actuó José Donaire como mediador y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Hago también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de algo que todos hemos tenido, por desgracia, en un momento dado de nuestra vida, como es los malos pensamientos. Los malos pensamientos son aquellos que no deberíamos tener, pero que incluso siendo cristianos los tenemos. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque evidentemente no somos perfectos y, por aquello del pecado original, todavía en nuestro interior hay esa inclinación hacia el mal. La prueba la ha dicho siempre, que a los niños se les enseña a ser buenos y no a ser malos, porque ya van inclinados hacia el mal. Es verdad que mientras no tengan uso de razón son inocentes porque no distinguen entre el bien y el mal, pero no quiere decir que sean buenos, porque ser bueno implica una elección. Entonces son conceptos que tenemos que tener muy claros, porque si no, no podremos avanzar espiritualmente y no podremos entender el conocimiento de Dios, que es lo que Dios quiere que aprendamos, que entendamos y que realmente lo apliquemos a nuestra vida. Y esto es lo que se llama la sabiduría. Entonces no hay una gran diferencia entre lo que es una persona que ha aceptado a Dios, que ha aceptado a Cristo, y una persona que no tiene a Dios y que hace lo que quiere. Porque hay personas que dicen, soy creyente, yo creo en Dios, pero no hace la voluntad de Dios y esto para Dios no le importa. Es decir, que no es importante, no le interesa o no sirve para nada. Es el ateo práctico. Y otros que, bueno, les viene el mal y les da igual. Les ha quedado la conciencia lasa, ¿no? Un poco el psicópata o, bueno, la persona que está loca o la persona que tal, y siempre y cuando sea responsable de sus actos. Es decir, que lo haga a propósito. Este es el mal. Pero nos encontramos con la paradoja de que una vez nos hemos convertido a Cristo, de que somos cristianos, como somos creyentes, y nos ha salvado Cristo, que es el único que nos ha podido salvar del pecado, empezamos a notar que tenemos malos pensamientos, malas ideas contra el prójimo, incluso contra nosotros mismos, y empieza la interrogante. ¿Por qué, Señor, yo, siendo ya cristiano, siendo ya creyente, por qué me pasa esto? Pues muy sencillo, lo explicó Pablo, porque está el hombre nuevo contra el hombre viejo. Mis antiguos instintos siguen ahí, pero los sofoco con la ayuda de Dios. Yo tenía ciertas inclinaciones, cometía ciertos pecados que estaban arraigados en mí, porque cada uno tiende a una cosa, pero ahora con la palabra de Dios podemos, de alguna manera, sofocar ese deseo. Y cuando cometemos ese pecado o cuando hacemos algo que no está bien, rápidamente el Espíritu Santo, que ya está en nosotros, porque somos salvos, nos avisa de que lo que has hecho no está bien, no lo vuelvas a hacer y tenemos una culpa, una vergüenza de lo que hemos hecho. Porque sabemos que estamos haciendo el mal y ya no queremos hacer el mal.
hacemos todo lo posible por no volver a caer en lo mismo. Entonces, es muy distinto a esa persona que evidentemente no cree en nada o le da lo mismo y sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo su pecado, se va recreando en este pecado. Por eso es importante el dominio de uno mismo. Ya lo he explicado varias veces lo que le ocurrió a Caín, que está además como ejemplo, lo tenemos en la Biblia, porque Dios nos pone ejemplos, y cómo Dios le habla y le dice ese pensamiento, porque Dios como omnisciente sabía lo que iba a hacer Caín, de matar a su hermano Abel, ese mal pensamiento que tú tienes, no le dejes fructificar porque se va a convertir en tu dueño. Y es verdad, es decir, todo aquello que es maligno es mejor dominarlo a tiempo. Si se tienen deseos de robar, si se tienen deseos de matar, si se tienen deseos de lo que sea malo, hay que dominarlo. Hay que cortarlo, hay que sofocarlo. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios, porque nosotros no tenemos poder. Sosteneos en el Señor y en el poder su fuerza. Él nos presta una fuerza que no es nuestra, porque no tenemos ninguna. Es mentira, todo esto de los superhéroes, muy bonito, las películas, novelas, pero realmente no existe el hombre perfecto ni la mujer perfecta. Esto es mentira, ni desde un punto de vista físico, ni desde un punto de vista mental, ni siquiera espiritual. Hemos nacido ya malos, hemos nacido deteriorados y no hay gobierno que nos vaya a salvar, solamente Cristo. Por eso es verdad que aunque tiene que haber una política, aunque evidentemente tiene que haber personas que dirijan los asuntos de una nación, porque sería un caos, nadie nos va a salvar. No hay otro Mesías más que Jesucristo, que Yoshua Hamashiach, que es el Mesías, el Salvador, que Dios ya le prometió al pueblo de Israel. Y se lo prometió a Abraham, a Moisés, y se lo prometió al rey David, que de su descendencia saldría el Salvador del mundo. Pero todo esto lo tenemos que ver con la palabra de Dios. Por lo tanto, no hagamos caso de filosofías, de este, del otro, del no sé qué, porque estos no nos van a salvar de nada. Ni porque tengan mucho poder, ni que porque sean muy sabios. La sabiduría del hombre no es nada comparada con la sabiduría de Dios. Por eso digo que el libro más perfecto es la Biblia. Por algo es el más vendido en todo el mundo y lo sigue siendo, porque las máximas de sabiduría que tiene la Biblia no las tiene ningún libro. Por lo tanto, haríamos bien en seguir la palabra de Dios, en fijarnos en estos personajes, en estos profetas, en estos hombres y mujeres de Dios que le dijeron sí a Dios, porque son un ejemplo para nosotros. No solamente para aquella gente, sino para el futuro y para nosotros y los que han de venir. Evidentemente no sabemos cuándo va a venir Jesucristo, sabemos que el clima se está ya, o los últimos tiempos se van acercando, porque se van dando una serie de pautas que nos dijo Cristo, la última generación se va sumando, habrá guerras, rumores de guerras, pero todavía no llega al fin, y cualquier persona estudiante de la Biblia que crea en Dios se da cuenta de que estamos ya en un clima de últimos días. No el último día, pero sí últimos días. Tampoco hagáis caso de agoreros y de que si se va a acabar el mundo mañana y que tiene fecha, porque esto no es verdad. Esto no son más que noticias sensacionalistas, falsas, mentiras. ¿Para qué? Pues para atraer la atención de la gente. Nadie sabe, solamente Dios, lo dijo Cristo, ni siquiera los ángeles de Dios, cuándo va a terminar el mundo. Solo lo sabe Dios. Y no va a terminar como nos están de alguna manera diciendo, ni que van a venir los extraterrestres, ni que va a haber una plaga, ni que va la inteligencia artificial a acabar con el mundo. Todo esto son tonterías, noticias completamente mentirosas. ¿Para qué? Para que a la gente asustarla, impresionarla y de alguna manera conseguir dinero y conseguir likes. Es verdad que hay un clima que no es agradable, estamos en una época muy difícil. También me pueden decir, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también fue terrible. Sí lo fue. Se dice que en la Primera Guerra Mundial hubo 9 millones de muertos y la Segunda Guerra Mundial unos 50 millones de muertos. Pero, aparte de la famosa influencia española del 18, pero sí que es verdad que se van sumando cosas que no son nada agradables. Y ya no solo es el calentamiento global, sino aquel COVID, aquellas amenazas de pandemias, de pestes y luego la guerra de Ucrania, que puede derivar, como ya dije de la última conferencia, puede derivar en la Tercera Guerra Mundial. Y si no ha llegado a este punto es porque evidentemente no se dan las circunstancias que se dieron, por ejemplo,
durante la Guerra Fría, que llamaban, ¿no? Es decir, que ya las potencias mundiales como Rusia, China y los que tienen las bombas nucleares se dan cuenta que si soltan la bomba pueden ellos también desaparecer. Es una locura, por eso hacen guerra convencional. ¿Por qué? Porque saben que puede ser peligroso. Peligroso para todos. Podemos de alguna manera desaparecer todo el mundo o medio mundo. Y esto tampoco lo quiere Dios. Por lo tanto, estemos siempre confiados en que Dios, que lo puede todo, que es el Shaddai, que es el Todopoderoso, no va a dejar que se acabe el mundo cuando la gente quiera. Es verdad que el ser humano está contribuyendo a cargarse la naturaleza, lo estamos viendo, sequías, pestes, destrozos por todas partes, pero siempre está Dios ahí. Dios no va a permitir que lo que Él ha creado lo pueda destruir el hombre, porque tiene poder para contenerlo. Pero lo que decía antes de los malos pensamientos, no debemos hundirnos, no debemos entrar en depresión o en tristeza cuando nos damos cuenta de que tenemos malos pensamientos, los tenemos todos. O bien porque hemos tenido un mal día, o porque, lo decía como escritora, o como abogada, o como, bueno, otras profesiones que puedan tener otras personas, es evidente que siempre las cosas no nos salen redondas. Hoy nos levantamos y parece que todo está bien, todo nos sale bien. Y sin embargo mañana nos levantamos y empieza una serie de circunstancias a salir mal. Pero también es verdad que el ser humano, por regla general, no mira las cosas siempre bien. Entonces los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y tenemos que enfocarnos en el prójimo y no en nosotros. Y así nos va a ir bien. Si nosotros nos enfocamos en el prójimo, dejamos de pensar en nosotros. Y ya no vemos esas circunstancias que pensábamos malas, ya no vemos esas cosas desagradables, sino que empezamos a ver las cosas de otra manera. Nos empezamos a comparar con otras personas que no tienen lo que nosotros tenemos, no porque lo merezcamos, sino porque evidentemente Dios da a quien quiere. Como le dijo al rey Nabucodonosor, no te olvides, rey, que tú estás ahí porque yo quiero, porque yo soy el Altísimo y doy y quito el poder a quien quiero. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer reflexionar de que no nos tenemos nunca que ensoberbecer, y con esto termino, de porque estamos en una situación a lo mejor mejor que otras personas, porque siempre hay que mirar hacia adelante y no, digo, siempre hay que mirar hacia atrás y no hacia adelante, que hay muchos más que están peor que mejor, y no envidiar absolutamente a nadie, porque no sabemos a quién estamos envidiando. Esto también lo he dicho. El glamour, el brillo de las personas que destacan en la sociedad y en el mundo, tarde o temprano se acaba. Tienen ya que dejar ese traje de fiesta, tienen ya que dejar esa actuación, el telón se viene abajo, o ya son sustituidos por otras personas y no hay ningún dios ni ninguna diosa. Solamente hay un Dios que se llama Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, y es el único que realmente se le debe toda adoración y toda gloria. Y también cuidaos, no solamente de los malos pensamientos, sino también cuidaos de aquellos que intentan engañar, estafar y robar todo aquello que el Señor tiene para nosotros y que nos lo da por gracia y no nos lo da ni porque nosotros hagamos ningún sacrificio, ni porque nosotros nos lo merezcamos. Para que nadie se pueda ensoberbecer y, de alguna manera, gloriar, es decir, yo, porque yo soy muy bueno, porque yo hago muchas obras de caridad, porque yo me pongo siempre de rodillas a la villa, porque yo no sé qué. No, no hay nadie que sea bueno, solamente Dios. Te lo dijo Cristo. ¿Por qué me llamas maestro bueno si solamente Dios es bueno? Por lo tanto, es una reflexión que yo hago como cristiana, como creyente, y que hoy me he referido a los malos pensamientos porque yo los he tenido, como los hemos tenido todos. Mentira el que diga que no he tenido un mal pensamiento, pero que sepáis que se pueden detener, es decir, que no fructifiquen, porque a lo mejor el mal pensamiento no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que ese mal pensamiento se convierta en una mala acción. Y ahí es cuando ya empezamos a pecar. Es decir, cuando ya o contra nosotros o contra otras personas. Y ahí sí que Dios nos va a pedir cuentas. Por lo tanto, pensar que seamos
creyentes o no creyentes, siempre ser humano, por desgracia, y mientras viva tendrá siempre este instinto malvado, maligno, de hacer el mal, pero que tenemos la gracia de Dios con su Hijo Cristo, que vino a salvarnos precisamente de esa esclavitud del pecado y de esa tendencia a hacer el mal. Y esto es un poco lo que yo quería decir respecto de los malos pensamientos, y gracias por haberme escuchado.